Las amigas de mi esposa la retaron: borra su número durante una semana, a ver si se da cuenta. Al tercer día, llamó desde un teléfono desconocido, presa del pánico: ¿por qué hay gente de la mudanza en nuestra casa? Le respondí: número equivocado. ¿Y ahora? Casa equivocada. La tercera llamada de un número desconocido debería haberse ido al buzón de voz como las otras. En lugar de eso, la contesté, y el sonido de la respiración agitada por el pánico de mi esposa al otro lado de la línea me dijo que no era una llamada no deseada. Esto era algo completamente diferente. Hay camiones en nuestra casa, dijo, con la voz temblorosa. Camiones de mudanza y hombres. Muchos hombres cargando muebles. Nuestros muebles. Me recliné en mi silla de oficina, mientras anotaba la hora en la pantalla de mi ordenador, las 2:47 de un martes por la tarde, el tercer día del silencio más pacífico que había experimentado en años. ¿Por qué no me dijiste que nos mudábamos? Su voz se agudizó. ¿Por qué no contestas a tu teléfono? Dejé que la pregunta flotara en el aire por un momento, saboreando la ironía. Creo que tienes el número equivocado. ¿Qué? No, soy yo. Estoy llamando desde el teléfono de una amiga porque... Además, la interrumpí con calma: quizás quieras comprobar de quién es esa casa en realidad. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono inmediatamente comenzó a vibrar de nuevo, un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Lo envié al buzón de voz y volví a la hoja de cálculo en la que había estado trabajando. Por primera vez en 3 días, me permití una pequeña sonrisa: 3 días, 72 horas de completo y bendito silencio. Ni mensajes de texto a las 9 de la mañana preguntando dónde iba a almorzar. Ni llamadas a las 2 de la tarde exigiendo saber quién era esa mujer que se oía de fondo en nuestra oficina. Ni constantes comprobaciones de ubicación disfrazadas de preocupación casual, como si el GPS de mi teléfono fuera una especie de correa electrónica que necesitaba monitorear cada hora. Durante 3 días, había almorzado sin tener que fotografiar mi comida y enviar pruebas de que no estaba comiendo con una colega. Me había quedado hasta tarde en el trabajo sin ser interrogado sobre por qué necesitaba el tiempo extra. Había ido al gimnasio sin una llamada de seguimiento para comprobar si realmente estaba allí o si me había encontrado con otra persona. 3 días de respiro sin los que no me había dado cuenta de que me estaba asfixiando. El primer día, me había mostrado cautelosamente optimista. Quizás estaba ocupada. Quizás el grupo de amigas tenía algún tipo de evento. De hecho, sentí una pequeña punzada de preocupación a la hora de la cena cuando no había sabido nada de ella. Viejos hábitos, supongo. 7 años de condicionamiento no desaparecen en una tarde. El segundo día, la preocupación se desvaneció, reemplazada por algo más: claridad, del tipo que llega cuando de repente te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente recuerdas cómo exhalar. Había dormido mejor esa noche que en medio año. Sin interrogatorios a las 3 de la madrugada sobre con quién había estado soñando. Sin revisiones del teléfono para ver si estaba enviando mensajes de texto a alguien mientras ella dormía. Para el tercer día, entendí que no era que estuviera ocupada. Este era el reto, la prueba, el juego del que me había hablado en la cena, ese que fingí no entender. El teléfono volvió a vibrar. El mismo número desconocido. Luego otra vez, y otra vez. Los dejé ir todos al buzón de voz. Mi mente regresó a 5 días atrás, cuando mi esposa había mencionado casualmente el nuevo reto de su grupo de amigas durante la cena. Había estado navegando por su teléfono, apenas levantando la vista mientras hablaba. Eso se había vuelto normal en los últimos meses, su atención dividida entre yo y lo que fuera que estuviera pasando en esa conversación grupal, la que siempre vibraba, siempre exigiendo su atención. Las chicas tienen esta idea, una especie de experimento social. Había sonreído, esa sonrisa que ponía cuando creía que estaba siendo astuta, la que la hacía parecer una adolescente planeando algo con sus amigas en una fiesta de pijamas. Borra su número durante una semana. A ver si se da cuenta de que te has ido. Yo había bajado el tenedor con cuidado, observando su rostro, todavía pegado a la pantalla, todavía navegando. Ese es el experimento. Sí, si realmente te quiere, encontrará una manera de contactarte. Demuestra si realmente te valora o simplemente te da por sentada.
Por fin me había mirado entonces, bajando el teléfono lo suficiente como para hacer contacto visual, esperando una reacción, poniéndome a prueba. Incluso entonces, me di cuenta ahora, no le había dado nada, solo un asentimiento con la cabeza, y volví a mi cena. Dejé que interpretara el silencio como quisiera. No era el primer reto de ese grupo. Durante los 2 meses anteriores, había mencionado casualmente los otros. Una amiga había dejado de cocinar por completo durante 2 semanas para ver si su novio daba un paso al frente o los dejaba morir de hambre a ambos. Otra se había negado a responder a los mensajes de buenos días, rastreando cuánto tiempo tardaría su pareja en notar que algo andaba mal. Una tercera había retenido toda intimidad física durante una semana para restablecer el equilibrio de poder, como lo había llamado. Cada vez que mi esposa me contaba estas historias, su tono había sido de admiración, impresionada, como si estas mujeres hubieran descubierto alguna verdad secreta sobre las relaciones que el resto del mundo era demasiado ingenuo para ver. Había estado recopilando estas historias como si fueran munición, me di cuenta, preparándose para su propia versión, esperando el reto que demostraría lo que fuera que necesitara demostrar. Ella había interpretado mi silencio como ignorancia. Como si no entendiera lo que me estaba diciendo. Como si no pudiera leer entre líneas. Como si yo fuera el tipo de hombre que no se daría cuenta cuando su esposa planeaba desaparecer durante una semana. Lo había entendido perfectamente. Me estaba diciendo que valoraba más la aprobación de sus amigas que nuestro matrimonio. Estaba anunciando que prefería ponerme a prueba que confiar en mí. Estaba declarando que los juegos eran más importantes que la asociación. Lo más importante es que me estaba mostrando exactamente en quién se había convertido bajo la influencia de ese grupo de amigas, alguien a quien apenas reconocía. Así que, esa noche, después de que ella se fue a la cama, hice 3 llamadas telefónicas, primero a mi abogado inmobiliario, luego a una empresa de mudanzas y después a una bodega de almacenamiento. Cada conversación fue tranquila, metódica, sentando las bases, asegurándome de que todo fuera legal, documentado, limpio. Luego esperé, no a que volviera, sino para ver si mostraba alguna conciencia de lo que había hecho, algún reconocimiento de que había cruzado un límite, alguna indicación de que la mujer con la que me casé todavía estaba en algún lugar dentro de la persona que se había obsesionado con ganar la aprobación de un grupo de personas cuyas propias relaciones se estaban desmoronando. Mi teléfono volvió a sonar. 4ª llamada. Contesté, ¿qué propietario? Su voz era frenética ahora. La gente de la mudanza no quiere hablar conmigo. Dijeron que contactara al dueño de la propiedad. ¿Es una broma? ¿Me estás castigando por algo? Los vecinos están mirando. ¿Cómo hago para que paren? Lo siento, ¿quién es? Mantuve mi voz educada, casi amigable. Basta ya. No es gracioso. Haz que dejen de cargar nuestras cosas. Si busca al inquilino anterior, se mudaron. El contrato de arrendamiento no fue renovado. Le sugiero que contacte a su arrendador para obtener información de reenvío. Colgué de nuevo. La casa, esa era la hermosa ironía de todo esto. Ella nunca había sabido que estaba únicamente a mi nombre. Nunca preguntó, nunca cuestionó. La había comprado 3 años antes de que nos casáramos, había ahorrado durante años para poder pagar el enganche, había trabajado horas extra para acumular lo suficiente para los gastos de escrituración. Era mía antes de que ella pusiera un pie en ella. Cuando se mudó después de la boda, simplemente había asumido que la poseíamos juntos porque vivíamos allí juntos, asumió que el matrimonio significaba automáticamente la propiedad compartida de todo. Nunca había mirado la escritura, nunca había preguntado por la hipoteca, nunca se había preguntado por qué todas las boletas del predial llegaban solo a mi nombre. La suposición, como el respeto, puede evaporarse cuando se pone a prueba. Había estado tan ocupada probando si me daría cuenta de su ausencia que nunca se detuvo a considerar que más podría no haber notado, como quién era el dueño real del techo sobre su cabeza. Los papeles de desalojo se habían presentado el primer día de su reto, el día que borró mi número y anunció a sus amigas que estaba probando si me importaría. Mientras ella enviaba emojis de risa a la conversación de su grupo, yo firmaba documentos legales con mi abogado. Completamente legal. 30 días de preaviso, como exige la ley de la Ciudad de México. Todo documentado, todo limpio, todo en regla. Entró otra llamada. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar.
Una voz diferente esta vez. Una de sus amigas. Paulina, la cabecilla del grupo, si tuviera que adivinar, la que probablemente ideó la mayoría de estos brillantes retos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de Paulina era aguda, agresiva, el tipo de agresividad que proviene de alguien que nunca antes ha enfrentado consecuencias. No puedes simplemente echarla. Esto es ilegal. Tenemos derechos. Solo estás enfadado porque tiene amigas que la empoderan. Casi me río con esa última parte. Empoderamiento. Esa era su palabra favorita, ¿verdad? Cada táctica de manipulación envuelta en lenguaje de empoderamiento. Cada esquema de control justificado como autoestima. Cada prueba disfrazada de crecimiento. En realidad, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada, todo lo que he hecho es completamente legal. Soy el único propietario de la casa, la compré 3 años antes de casarnos. Inicié los procedimientos de desalojo adecuados con el preaviso correspondiente. Di los 30 días legalmente requeridos. Documenté todo con mi abogado. Tu amiga eligió estar ilocalizable precisamente cuando estas conversaciones deberían haber ocurrido. Mala sincronización por su parte. Silencio al otro lado. Casi podía oír los engranajes girando, la comprensión de que quizás, solo quizás, se habían equivocado en sus cálculos. Pero no puedes simplemente. Dime una cosa, la interrumpí, genuinamente curioso. Ahora bien, ¿el empoderamiento suele implicar dejar a alguien sin hogar? ¿O es esa una nueva característica del programa? Porque desde donde yo lo veo, tu consejo de probar si la persigo ha resultado en que ella descubra exactamente lo que sucede cuando juegas con alguien que ha decidido dejar de jugar. ¿Eso es empoderador, o son simplemente consecuencias? Silencio de nuevo. Luego comenzó la marcha atrás. Me lo esperaba. Los abusones siempre se echan para atrás cuando alguien les planta cara. Solo intentábamos ayudarla a ver su valor. Era solo un reto, un juego. Se supone que debes ir tras ella, ¿no? Se calló, la realidad finalmente calando. El juego no se estaba desarrollando como ella lo había guionizado. Esto es lo que pasa con los juegos, dije. Solo son divertidos cuando todos saben que están jugando, y solo funcionan cuando al otro jugador le importa ganar. Yo dejé de jugar hace 3 días, exactamente cuando ella borró mi número. Terminé la llamada. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Mi esposa. Podía oírla llorar incluso antes de que hablara. Lágrimas de verdad esta vez, no del tipo manipulador que había aprendido a desplegar cuando quería algo. Eran las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que el juego había terminado y que había perdido. Me enseñaron la conversación del grupo, dijo entre sollozos. Me enseñaron todo lo que decíamos sobre ti, sobre todo esto. Lo estoy leyendo ahora, y no puedo creer que yo. Su voz se quebró por completo. Esperé. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que asimilara lo que estaba viendo. El primer día, continuó, luchando por sacar las palabras. Les envié un mensaje diciendo que había borrado tu número, que no tenías ni idea. De hecho, usé un emoji de risa. Escribí, no tiene ni idea, con una cara riendo. Se atragantó con el recuerdo. Todas respondieron diciendo que esto iba to be so good, que los hombres son despistados, que ni siquiera te darías cuenta en días. Nos reíamos de ello, de ti, como si fuera una broma. No dije nada. El silencio estaba haciendo más trabajo que cualquier palabra que pudiera ofrecer. El segundo día, prosiguió, con la voz temblorosa. Preguntaron si ya estabas entrando en pánico. Les dije que nada. Silencio de radio. Que probablemente pensabas que estaba ocupada con ellas. Una de ellas dijo que quizás estabas aliviado. Una inspiración aguda. Le dije que parara, pero en el fondo, me preocupaba que pudiera tener razón. Fue entonces cuando todas intervinieron, diciéndome que te estaba enseñando que no siempre estoy disponible, que necesitabas aprender mi valor, que esto era bueno para ti, bueno para nosotros. La racionalización, eso es lo que mejor hacían estos grupos. Tomar algo manipulador y envolverlo en lenguaje de autoayuda hasta que sonara razonable, hasta que sonara como crecimiento en lugar de control. Y el tercer día, susurró,
esta mañana. Pidieron una actualización antes de que me fuera a trabajar. Les dije que empezaba a preocuparme un poco, que habían pasado 3 días completos. Me dijeron que no me rindiera ahora, que estaba ganando. Una de ellas dijo, probablemente estabas en casa volviéndote loco intentando averiguar qué hiciste mal. Todas estuvieron de acuerdo. Dijeron, los hombres no soportan ser ignorados, que probablemente estabas perdiendo la cabeza intentando contactarme. La ironía no se me escapó. Mientras ellas fantaseaban con que yo me volvía loco en casa, perdiendo la cabeza de preocupación, yo firmaba la rescisión del contrato de arrendamiento en la oficina de mi abogado. Mientras imaginaban que yo entraba en pánico, intentando averiguar qué había hecho mal, yo coordinaba horarios de mudanza y alquileres de minibodegas. Mientras me imaginaban reventando teléfonos para encontrarla, yo dormía mejor de lo que lo había hecho en meses. Dijeron que entrarías en pánico, dijo, su voz bajando a un susurro apenas audible. Me prometieron que estarías reventando sus teléfonos para encontrarme. Juraron que tendría todo el poder cuando volviera, que estarías tan agradecido y asustado de perderme que podría conseguir lo que quisiera. Otro sollozo. ¿Por qué no tienes miedo de perderme? Esa pregunta, justo ahí, ese era el meollo de todo. La suposición de que el miedo debería ser el fundamento del amor. Que mantener a alguien con miedo a la pérdida era lo mismo que hacer que te valoraran. Que los juegos de poder y la manipulación emocional eran de alguna manera herramientas de una relación sana. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. ¿Por qué no puedes perder algo que ya eligió irse? No borraste un número de teléfono. Borraste el respeto, la consideración y la asociación. El número era solo el símbolo. La prueba era solo la excusa. Lo que realmente borraste fue a mí, y simplemente estoy respetando tu elección. Era solo un reto. No iba a quedarme fuera de verdad. Iba a volver esta noche. Esto es extremo. Podemos arreglarlo. Les diré que el experimento ha terminado. El experimento ha terminado, estuve de acuerdo. Obtuviste tus resultados. Aprendiste si me daría cuenta de que te habías ido. Me di cuenta de inmediato. También me di cuenta de lo pacífico que era. Probaste si te perseguiría. No lo haré. Querías ver qué pasaba cuando te retirabas de mi vida. Ahora lo sabes. ¿Así que eso es todo? ¿7 años terminados por un estúpido reto? No. 7 años terminados porque valoraste más ganar un juego con tus amigas que tu matrimonio. El reto fue solo la forma en que me lo demostraste. Entró otra llamada. Una amiga diferente. Disculpándose. Asustada. Por favor, dijo. Por favor, habla con ella. Arregla esto. Su novio se enteró del consejo del reto. Está haciendo preguntas sobre otros consejos que el grupo ha dado. Encontró mensajes sobre tácticas de manipulación. ¿Puedes, por favor, arreglar esto? No lo pensamos. Ese es el problema, la corté. No pensasteis. Pensasteis que estabais jugando a un juego donde las piezas se quedarían donde las pusisteis. No considerasteis que algunas piezas podrían simplemente abandonar el tablero por completo. Pero otras personas sí lo están haciendo. Su novio se mudó, y la pareja de otra chica encontró la conversación grupal sobre entrenar hombres. Está hablando con un abogado de divorcios. Esto se está desmoronando. Todas construisteis una cámara de eco donde los malos consejos sonaban a empoderamiento, dije. Validasteis los peores impulsos de las demás hasta que alguien finalmente vio el farol. Ese alguien fui yo. Colgué. A la mañana siguiente, acepté reunirme con mi esposa en una cafetería en Polanco, en un Cielito Querido café, específicamente. Lo había elegido deliberadamente, territorio neutral, espacio público, muchos testigos si decidía montar una escena, aunque dudaba que ya tuviera energía para el drama. Los mensajes de texto previos a la reunión habían sido desesperados, suplicantes. Todo el fuego de las llamadas agresivas de su amiga se había extinguido, dejando solo cenizas y arrepentimiento. Llegué primero, pedí un café americano y tomé una mesa cerca de la ventana. Observé a la gente paseando a sus perros bajo el sol de la mañana.
Gente normal viviendo vidas normales sin crisis fabricadas ni pruebas de relación. Parecía pacífico. Yo quería eso. Llegó 10 minutos tarde, con aspecto de haber pasado por una guerra. El rímel corrido por el llanto, no aplicado artísticamente como solía llevarlo. La misma ropa de ayer, ahora arrugada. El pelo recogido en un moño desordenado en lugar del peinado cuidado que solía preferir. El teléfono en sus manos temblorosas, prestado de otra amiga más. Aparentemente, había pasado por varios teléfonos en este punto, agotando los recursos de su grupo de amigas mientras todas comenzaban a entrar en pánico por lo que habían ayudado a crear. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras se deslizaba en la silla frente a mí. Su voz estaba ronca de tanto llorar, los ojos rojos e hinchados. Tomé un sorbo de mi café antes de responder, dejándola sentarse en la incertidumbre por un momento. Estoy aquí para aclarar los términos, no para reconciliarme. Seamos claros sobre eso desde el principio para no hacernos perder el tiempo. Su rostro se arrugó, pero asintió, recomponiéndose. Estaba insegura. Eso es lo que empezó todo esto. Me sentía insegura en nuestro matrimonio, y en lugar de hablar contigo sobre ello, dejé que me convencieran de que la respuesta era ponerte a prueba. Lo hicieron sonar tan razonable, como si solo se tratara de conocer mi valor, de asegurarme de que me valorabas. Hizo una pausa, esperando que yo interviniera, que le dijera que entendía, que le ofreciera algún tipo de absolución. No le di nada. Pensé que me dabas por sentada, continuó, las palabras saliendo más rápido ahora, desesperada por llenar el silencio. Pensé que quizás habías dejado de verme, de apreciarme, y quería que me demostraras que te importaba, que probaras que yo era importante para ti. Querías que te demostrara que me importaba haciéndome entrar en pánico cuando desapareciste, mantuve mi voz nivelada, clínica, casi. Eso no es buscar seguridad. Eso es buscar control. Hay una diferencia, una significativa. Dejé mi café y me incliné ligeramente hacia adelante. Pensaste que te daba por sentada. Bien, es un sentimiento. Los sentimientos son válidos. Pero esto es lo que necesito que entiendas. Me preguntaste una vez, aunque fuera una vez, ¿cómo me sentía yo? ¿Expresaste tus necesidades directamente? Te sentaste conmigo y dijiste, oye, me siento desconectado. ¿Podemos hablar de esto? ¿O saltaste directamente a las pruebas y los juegos porque tus amigas te convencieron de que la manipulación era lo mismo que el empoderamiento? Bajó la vista a la mesa. Debería haber hablado contigo. Sí, deberías haberlo hecho. Pero estabas insegura. Así que, en lugar de trabajar en esa inseguridad o comunicarte al respecto, te rodeaste de personas que te dijeron que la solución era la manipulación en lugar de la comunicación, personas que te dieron permiso para tratarme como un experimento científico en lugar de como a un compañero. No fue así. Sé más de lo que crees, la interrumpí. El novio de una de tus amigas compartió la conversación completa del grupo después de su propio descubrimiento. Resulta que, cuando los hombres descubren que están siendo manipulados, también hablan entre ellos. Compartimos información. Tomamos decisiones informadas. Y ahora mismo, varios hombres en la órbita de tu grupo de amigas están tomando decisiones muy informadas sobre sus futuros. Sus ojos se abrieron de par en par con algo entre el miedo y la vergüenza. ¿La conversación completa? Todo. Todo. El sistema de puntuación que teníais para las victorias de relación contra vuestras parejas. ¿Recuerdas eso? Cada una de vosotras anotando puntos por quién podía controlar a su hombre más eficazmente. La competencia por quién podía entrenar mejor a su novio o marido, como si fuéramos perros a los que se les enseñan trucos. Los hilos de consejos sobre retener el afecto, los tratamientos de silencio, los celos fabricados. Las propuestas simuladas para retos cada vez más controladores. Las celebraciones cada vez que una de vosotras manipulaba con éxito a su pareja para que hiciera lo que queríais. Saqué mi teléfono, busqué las capturas de pantalla que había guardado. Tengo ejemplos específicos si necesitas recordatorios, pero aquí está mi favorito personal de hace 6 semanas. Leí desde la pantalla, observando su rostro mientras las palabras la golpeaban. Escribiste, está demasiado cómodo. Necesita que le recuerden que tengo opciones. Voy a empezar a mencionar más a mi compañero de trabajo.
Hacerle sudar un poco. Se cubrió la cara con las manos, pero yo continué. Tu amiga respondió, sí. Hazle saber que eres un partidazo que podría irse en cualquier momento. Y tú respondiste, hice una pausa para dar efecto, exacto. Manténlos inseguros. Manténlos esforzándose. Ahora temblaba, con las manos todavía cubriéndose la cara. ¿Entiendes lo que estabas haciendo? No me estabas edificando. No estabas fortaleciendo nuestro matrimonio. Estabas intentando deliberada y sistemáticamente hacerme sentir inseguro para poder sentirte poderosa. Estabas convirtiendo en un arma mi posible miedo a perderte. Eso no es amor. Eso no es compañerismo. Es guerra psicológica disfrazada de superación personal. No lo decía en ese sentido, susurró, pero las palabras no tenían convicción. Lo decías exactamente en ese sentido. Las palabras están ahí, documentadas, con fecha y hora. No puedes reescribir la historia solo porque no te gusta cómo se ve en retrospectiva. Guardé mi teléfono. No te estabas empoderando. Estabas convirtiendo en arma la inseguridad, la mía, que intentabas fabricar, y la tuya, que intentabas medicar con control. Ninguna de las dos es una base para un matrimonio. Ninguna de las dos es amor. Estuvo en silencio durante un largo momento, mirando su teléfono prestado sobre la mesa. Finalmente, me miró. ¿Hiciste todo esto en 3 días? El desalojo, la mudanza, el trastero, todo. No, corregí. Hice 3 llamadas telefónicas en 3 horas la noche que me hablaste del reto. Hablé con mi abogado inmobiliario. Hablé con una empresa de mudanzas. Hablé con una empresa de minibodegas. Cada conversación duró quizás 15 minutos. Eso es menos de 1 hora de trabajo real. Su expresión cambió de la desesperación a la confusión. Entonces, ¿qué tomó 3 días? Esperar, dije simplemente. Esperé a ver si volvías por tu cuenta, si te despertabas el segundo día y te dabas cuenta de lo que habías hecho. Si me llamabas, no para probar si me daba cuenta, sino para disculparte por siquiera considerar tal cosa. Si mostrabas alguna conciencia de que habías cruzado el límite, alguna indicación de que la mujer con la que me casé todavía estaba ahí en algún lugar debajo de toda la influencia del grupo de amigas. No sabía que estabas esperando eso. Por supuesto que no. Estabas demasiado ocupada consultando con tus amigas si ya estaba entrando en pánico, demasiado ocupada recopilando sus predicciones sobre cómo estaría perdiendo la cabeza, demasiado ocupada convenciéndote de que esto funcionaba exactamente como estaba planeado. Hice una pausa. Así que, el segundo día, cuando todavía no habías llamado, cuando todavía no habías mostrado ningún reconocimiento de lo que habías hecho, confirmé los arreglos, firmé los papeles finales, fijé la fecha de la mudanza. Y el tercer día, vino la gente de la mudanza. Elegiste estar ilocalizable durante la ventana exacta en la que deberíamos haber tenido conversaciones importantes sobre nuestro futuro. Yo elegí seguir adelante con el mío. ¿Y nuestras cuentas? Su voz era pequeña ahora, infantil. ¿Nuestras cosas? ¿Cómo funciona todo esto? La cuenta conjunta se está cerrando. Mi abogado ya ha iniciado ese proceso. La división de bienes se manejará según el acuerdo prenupcial. Recuerdas el acuerdo prenupcial, ¿verdad? Me miró fijamente, en blanco. ¿Tenemos un acuerdo prenupcial? De hecho, tuve que esforzarme para no mostrar mi incredulidad. Firmamos uno en esa boda en el registro civil de Playa del Carmen hace 7 años. ¿No te acuerdas? No dejabas de decir que era romántico que hiciéramos todo por impulso. Sin planificación, sin complicaciones, solo nosotros y nuestro amor. Firmaste el acuerdo prenupcial justo después de firmar el acta de matrimonio. Dijiste que todo era solo papeleo, papeleo sin sentido. No recuerdo haber firmado nada excepto el acta de matrimonio. Bueno, lo hiciste. Y es hermético. Mi abogado se aseguró de ello, incluso a través de nuestro entusiasmo inducido por el alcohol. Una ruptura limpia, división de lo que hemos adquirido juntos, que no es mucho. Sin pensión alimenticia. El matrimonio fue demasiado corto, y el acuerdo prenupcial es clarísimo en ese punto. Tomé otro sorbo de café.
Su despacho se pondrá en contacto contigo con los detalles del acuerdo. Todo será justo, pero todo será también definitivo. Parecía que iba a vomitar. ¿Dónde están todas mis cosas? En una minibodega por Naucalpan. He pagado 3 meses. La dirección estaba en el correo electrónico que mi abogado te envió ayer. ¿Recibiste ese correo electrónico, verdad? ¿O estabas demasiado ocupada lidiando con la crisis inmediata para revisarlo? Sacó el teléfono prestado, desplazándose frenéticamente. No lo hice. Hay tanto. No puedo. Tómate tu tiempo, dije, no sin amabilidad. Te quedan 27 días en la casa. Ese es el tiempo que queda en el preaviso legalmente requerido de 30 días. Tendrás que haberte mudado completamente para entonces. La minibodega te da 3 meses para clasificar todo y averiguar tus próximos pasos. Después de eso, las tarifas de la bodega se convierten en tu responsabilidad. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Su voz era desesperada ahora. ¿Alguna manera de volver atrás? Arreglar implica que algo se rompió accidentalmente. Esto no fue un accidente. Elegiste este camino múltiples veces, de múltiples maneras, durante múltiples semanas. Hice una pausa. Pero hipotéticamente, si alguien quisiera arreglar esto, tendría que cambiar fundamentalmente cómo ve las relaciones. Tendría que cortar lazos con el grupo de amigas que reforzó el comportamiento tóxico. Tendría que demostrar no prometer, demostrar que entiende por qué esto fue inaceptable. Eso llevaría meses, como mínimo. La esperanza parpadeó en sus ojos. Entonces, hay una posibilidad. No. Esto es lo que no estás oyendo. No quiero arreglar esto. No quiero a alguien que necesite meses de terapia y excomunión de su grupo de amigas para tratarme con respeto básico. Quiero a alguien que ya sepa cómo hacerlo. Me levanté, dejando efectivo para ambos cafés sobre la mesa. Tuviste 7 años para demostrarme que valorabas este matrimonio más que la aprobación de tus amigas. Me demostraste lo contrario repetidamente. El reto del número de teléfono fue solo el ejemplo más obvio. Simplemente estoy creyendo lo que me has estado mostrando. Te quiero, susurró. El amor no es un sentimiento que tienes cuando es conveniente. Es una elección que haces cuando no lo es. Elegiste la validación sobre la asociación. Elegiste los juegos sobre la comunicación. Elegiste la aprobación de tus amigas sobre mi respeto. Te quise. En pasado. La mujer que amaba no habría hecho esto. La mujer sentada aquí es otra persona, alguien que necesita descubrir quién es sin una conversación grupal que le diga qué pensar. Recogí mi chaqueta. La dirección de la minibodega está en el correo electrónico. 27 días para la casa. 3 meses para la bodega. Después de eso, estás por tu cuenta, lo que, irónicamente, es lo que dijiste que querías probar. Felicidades. Estás a punto de descubrirlo. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Número equivocado, casa equivocada, esposa equivocada. Fue mi error no verlo antes, pero lo veo ahora. No miré hacia atrás. Semanas después, estoy sentado en mi nuevo apartamento en la colonia Roma Norte. Un espacio más pequeño, más limpio, literal y metafóricamente. La productividad en el trabajo ha aumentado. La vida social reconstruida con amigos de verdad, no con auditores de relaciones. He empezado a salir de forma casual, disfrutando de conocer gente sin juegos. A través de contactos mutuos, he oído sobre su situación. Vive con una de las amigas cuya relación también implosionó. El grupo de amigas se fragmentó, echándose la culpa en todas direcciones. Algunas amigas se disculparon con sus parejas y comenzaron terapia. Otras se reafirmaron, ahora afirmando que todos los hombres son controladores. Ella oscila entre culparme a mí y reconocer su propio papel. 3 relaciones terminaron de ese grupo de amigas. 2 más en terapia seria. La cultura del reto expuesta como cultura de la manipulación. Mujeres que se habían estado animando mutuamente en sus peores impulsos ahora enfrentan las consecuencias. La gente habla de masculinidad tóxica, y deberían hacerlo. Pero también hay feminidad tóxica. Simplemente se ve diferente.
Se ve como manipulación disfrazada de empoderamiento, control disfrazado de autoestima y un grupo de apoyo que valida tus peores impulsos en lugar de controlarlos. Las relaciones basadas en pruebas son relaciones basadas en la inseguridad. Las personas seguras no necesitan fabricar crisis para validar su importancia. Conocen su valor porque lo demuestran con acciones, no lo prueban con juegos. Muéstrame tu grupo de amigos y te mostraré tu futuro. Si tus amigos fomentan la manipulación, manipularás. Si celebran el control, controlarás. Si normalizan la falta de respeto, faltarás al respeto. Elige amigos que te hagan mejor, no amigos que hagan que tus peores impulsos se sientan justificados. Lo que pasa con las consecuencias es que se supone que enseñan, pero solo enseñan a las personas que están dispuestas a aprender. Algunas personas enfrentan las consecuencias y cambian. Otras enfrentan las consecuencias y culpan. No estaba interesado en descubrir cuál era ella. Estaba interesado en encontrar a alguien que no necesitara consecuencias para tratarme bien. La gente pregunta si me arrepiento de haber sido el extremo, de terminar un matrimonio de 7 años por un reto telefónico. No lo entienden. No se trataba del teléfono. Se trataba de una mujer que miró nuestro matrimonio y pensó, ¿qué puedo quitar para probar si se da cuenta, en lugar de, ¿qué puedo añadir para hacerlo más fuerte? El número de teléfono fue solo la gota que colmó el vaso. Antes de eso hubo cientos de pruebas más pequeñas, manipulaciones más pequeñas, momentos más pequeños en los que eligió el consejo de sus amigas por encima de nuestra asociación. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de no haberlo visto antes. Me arrepiento de haber tolerado las manipulaciones más pequeñas que le hicieron pensar que las más grandes eran aceptables. Alguien me preguntó recientemente si alguna vez pienso en lo que podría haber pasado si la hubiera perseguido, si hubiera entrado en pánico cuando borró mi número, si hubiera jugado el juego como ella esperaba. Si pienso en ello. Y esto es lo que sé que habría pasado, habría reforzado que la manipulación funciona, que las pruebas son aceptables, que la falta de respeto es tolerable si simplemente muestras suficiente pánico para satisfacer las predicciones de sus amigas. En cambio, enseñé una lección diferente, no solo a ella, sino a mí mismo. Algunas relaciones terminan en peleas explosivas, gritos, enfrentamientos dramáticos. La nuestra terminó en 3 días de silencio, un camión de mudanzas y la comprensión de que a veces lo más saludable que puedes hacer es simplemente dejar ir. Número equivocado, casa equivocada, relación equivocada, pero la decisión correcta.